Hola, ¿qué tal? Pues en esta ocasión quiero ver algunas consecuencias del teorema de representación de Riesz, ¿no? Recuerden que pues, el teorema de representación de Riesz básicamente nos dice que el dual y el producto interior están íntimamente relacionados, ¿no? Vamos a recordar algunas cosas antes para esta pequeña ayudantía extra. Voy a volver a repetir un poco lo que dije porque, bueno, en la clase, pues, obviamente, como al quererlos hacer partícipe, pues, es un poco más lenta, ¿no? De lo que de lo que es una clase normal, ¿sale? A ver, solo para recordar algunas cosas, acuérdense que dice el teorema de representación de Riesz, ¿no? Entonces, voy a enunciarlo rápidamente. Teorema de representación de Riesz, ¿no? Básicamente, el teorema de representación nos dice que el producto interior está sumamente relacionado con el dual, de la siguiente forma. Si yo tengo un espacio, lo voy a enunciar ahorita para espacios finitodimensionales, ¿no? Finitodimensionales, ¿sale? Entonces, si yo tengo un espacio X pre-Hilbert, es decir, con producto interior finitodimensional, ¿sale? Entonces, F es un elemento del dual, es decir, F es una transformación que va de X al campo lineal, sí, solo sí, y solo sí, existe un único vector que depende de F, existe un único X sub F en mi espacio, de tal manera que yo puedo representar a esta función, que f de z es lo mismo que el producto interior de z con este vector fijo, x sub f, para todo z en el espacio, ¿sale? Entonces, es una caracterización sobre qué significa estar en el dual. Entonces, me está conectando toda la estructura, ¿vale? Del dual con toda la estructura del producto interior. Esto, pues parece algo, pues no sé, inocente, pero van a ver en la clase de hoy una aplicación bastante importante que tiene este teorema. Les voy a enunciar el teorema de representación de Riesz para espacios vectoriales de Hilbert, ¿sale? Que pues entraría en un caso particular del otro. ¿Por qué les voy a enunciar ese teorema? Porque aparte de conectarme la estructura de producto interior, ¿sale? Con la estructura de linealidad, por así decirlo, además me va a conectar otra estructura, que es la estructura de continuidad o la estructura topológica, ¿sale? Entonces se los enuncio rápido y lo paso a explicar, pues, medianamente rápido, porque esto no es un curso de análisis, pero está bien que, pues, sepa qué dice, ¿no?, este teorema. Entonces, el teorema de representación de Riesz, ¿sale? Este tiene apellido aparte, bueno, tiene otro nombre. Este que es un poco más general, ¿no? Este se llama teorema de representación de Riesz-Fischer, ¿no? ¿Qué dice el teorema de representación de Riesz-Fischer? Pues dice lo siguiente. Dice que es muy parecido, solo que en vez de tener un espacio finito-dimensional pre-Hilbert, lo voy a cambiar por un espacio de Hilbert, ¿no? Y no me va a importar la dimensión. En particular, ustedes más adelante van a descubrir que si tienes un espacio de Hilbert, un espacio, perdón, pre-Hilbert finito-dimensional, ese espacio también es espacio de Hilbert. Es decir, todo espacio con producto interior de dimensión finita es completo, básicamente, ¿no? Entonces, sea X, ¿sale? Un espacio de Hilbert
Entonces, F es un elemento del dual, ¿sale? Aquí, este tiene nombre, este se llama el dual topológico. Dual topológico. ¿Qué es el dual topológico? Bueno, pues son los elementos del dual, es decir, son transformaciones lineales del espacio al campo, ¿sale? Acuérdense que como el espacio es un espacio de Hilbert, pues en particular tiene producto interior y al tener producto interior, pues este espacio automáticamente es un espacio normado. ¿Por qué? Pues porque la norma de este espacio pues es la norma inducida por el producto interior, ¿sale? Entonces, tengo, o sea, este conjunto recuerden que son, como lo habíamos visto hasta ahorita, son las funciones que van del espacio al campo lineales, ¿sale? Lo escribo un poco mejor, que f es lineal. Bueno, resulta que al tener una estructura no solo algebraica, sino también topológica, por así decirlo, porque este espacio es normado y obviamente el campo es normado, pues no solo me van a interesar ahorita las funciones que son lineales. Este dual topológico es esta cosa, intersección las funciones que además son continuas. Lo que pasa es que el dual algebraico, en este caso, coincide con el dual topológico, porque en un espacio finito dimensional, pues todas las funciones lineales, pues son continuas, cosa que no va a ocurrir en espacios de dimensión arbitraria. En espacios de dimensión arbitraria van a existir funciones que son lineales, pero no van a ser continuas, ¿sale? Después podemos ver un ejemplo. Pero bueno, entonces aquí va a cambiar este espacio ya no va a ser todo el dual, sino va a ser el dual topológico, es decir, las funciones que están en el dual, que además son continuas. Se denota de la misma forma, pero tenemos que entenderlo de esta forma, ¿sale? A veces le ponen una como T, una como daga aquí arriba, pero bueno, es una notación que a mí no me gusta, entonces no la voy a usar. Ok, déjenme, paso a borrar esto que acabo de escribir. Entonces, yo digo que una función está en el dual. Déjenme hago esto un poquito para acá. F está en el dual. Y lo mismo, sí, solamente sí, es una caracterización. Existe lo mismo, existe un único elemento en el espacio, existe un único elemento, un vector en el espacio que depende de f, de tal manera que, pues igual, la función se puede representar, ¿no? Tal que f de z, bueno, tal que, tal que f de z, pues es lo mismo que el producto interior de z con x sub f para toda z en el espacio, ¿sale? Entonces este teorema es bastante cool, es muy importante y da pie a definir muchas cosas del, justamente, del análisis funcional, ¿sale? Lo que pasa es que en el análisis funcional queremos estudiar, pues, espacios vectoriales, ¿no? Que no necesariamente son de dimensión finita. Entonces, cuando los espacios vectoriales son de dimensión finita, pues, justamente nos está diciendo que todos los elementos del dual se pueden ver como esto, ¿no? Como un producto interior. Ok. Y bueno, ustedes ya van a ver ahorita lo importante que es el producto interior, o están descubriendo lo importante que es el producto interior. Ok, bueno, este teorema se demuestra en análisis y este teorema lo demostramos en álgebra superior, bueno, álgebra, sí, álgebra lineal 2, ¿no? La verdad, este teorema no es difícil de demostrar, es algo sencillo, solo que necesitamos un poco de pues, conocimientos previos, ¿no? Entonces, ya llegará el tiempo de mostrarlo y tal vez en una ayudantía extra, pues podamos pues, demostrar este teorema, ¿sale? Tiene una interpretación muy geométrica que es bastante bonita. A ver, este teorema nos ayudó a definir la siguiente función, ¿no? Porque o nos va a ayudar a definir la siguiente función, ¿sale? Si tienes x y el dual, ¿sale? Entonces yo estoy diciendo que para todo punto, bueno, que para cada elemento del dual existe un único elemento en el espacio, ¿no? O sea,
Esto naturalmente, el teorema de representación de Riesz, naturalmente te induce una, pues, una función, ¿entre qué espacio? Entre el dual y el espacio, ¿no? O sea, te induce una función de este espacio en este espacio. ¿Dónde qué hace esta función? Bueno, pues a cada elemento del dual, pues le haces corresponder el único elemento en el espacio, ¿sale? XF. Bueno, esta función, es una bueno, se puede mostrar o mostramos nosotros que es una biyección, aunque nosotros lo hicimos al revés, de hecho, ¿no? Nosotros hicimos esto totalmente al revés. A cada punto le hicimos corresponder una función, ¿no? Porque es un poco más fácil hacer esta función que la otra, ¿sale? En realidad esta función es la inversa de la que te induce el teorema de representación. A cada x la podemos asociar a una funcional, fx, ¿sale? Donde quién es fx, pues donde fx de z, pues es justamente esta función, ¿no? Es z.x, ¿sale? Ok, que si se fijan es a cada elemento del espacio le estoy haciendo corresponder una función en el dual de esta manera, ¿no? Que justo esto, pues, no nos los inventamos, o sea, es muy natural justo del teorema de representación de Riesz, ¿no? Esta función la llamé j, ¿sale? Y esta función cumplía con ciertas características, ¿sale? Una de estas características es que esta función es una biyección entre x y el dual, ¿sale? Es decir, tiene inversa, ¿sale? Y además esta J tiene una estructura especial, ¿no? Nosotros vimos que esta J no es lineal, como como uno puede pensar en una primera instancia, pero sin embargo es casi lineal, ¿no? Nosotros le llamamos semilineal, es decir, que esta función J es aditiva y es homogénea conjugada, ¿sale? Es decir, escupe escalares, pero a cambio de ponerles el conjugado cuando los escupe, ¿no? Justamente se ve por qué, o se ve por qué va a ser así, porque está definida en términos básicamente de un producto interior que está amarrado a la segunda entrada. Entonces, como está amarrado a la segunda entrada, como que se va a heredar la estructura de la segunda entrada. Y recuerden que en un producto interior, la segunda entrada no es lineal, ¿no? Sino que la segunda entrada de un producto interior es semilineal, ¿sale? A menos que el campo fuera los reales, ¿no? Si el campo son los reales, pues es real, ¿sale? Entonces, esta función, pues es semilineal y en el caso de que X sea un espacio vectorial tomado sobre los reales, también va a heredar la linealidad. ¿Ok? Bueno, entonces déjenme borrar un poquito esto, en esta parte. Y aquí tenemos J. Y bueno, además probamos que si J es una biyección semilineal, entonces su inversa es semilineal, ¿no? Entonces, si yo considero ahora la función al revés, es decir, la función que te induce el teorema de representación, pues esa también va a ser una biyección y además es semilineal, ¿sale? Ok, bueno, ok. Entonces, estos son los teoremas de representación. Ahorita voy a trabajar con este, ¿sale? Eh, o si les incomoda mucho trabajar con este, pues trabajen ahorita con este, ¿no? O sea, todo lo que diga. En vez si digo espacio de Hilbert, pues que hay que cambiar, lo único que hay que cambiar para todo lo que voy a hacer, pues es que sea un espacio pre-Hilbert finito dimensional, ¿sale? Porque básicamente dicen lo mismo. Además, como les mencionaba, se puede probar que el dual algebraico en un espacio finito dimensional, pues coincide con el dual topológico del mismo espacio, es decir, que todas las funciones lineales del espacio al campo son continuas, ¿sale? Entonces, por eso no hay diferencia. O sea, este también viene siendo, este también es el dual topológico, ¿sale? Pero bueno, ok. Entonces, una primera aplicación del teorema de representación de Riesz es la siguiente, ¿sale? Entonces, una primera aplicación. Voy a poner, hay muchas, pero quiero ver esta. Primera aplicación del teorema de representación. ¿Sale? Ok. Entonces vamos a empezar con un ejercicio que parece como un ejercicio random. No hay que uno poner nada más por ponerlo, pero este tiene la clave de todo. Entonces, el ejercicio dice lo siguiente. Sea X un espacio
Lo voy a hacer para un espacio de Hilbert, aunque esta observación se vale para cualquier espacio con producto interior, ¿sale? Sé que es un espacio de Hilbert o pre-Hilbert finito dimensional, como lo quieran ver, un espacio de Hilbert. ¿Sale? Si yo me tomo un punto en el espacio y X un punto en el espacio, entonces yo digo que la norma de X la puedo calcular de la siguiente manera. Va a ser el supremo de y.x, el supremo del módulo de y.x, tal que la norma de y sea menor o igual que 1. ¿Sale? Entonces yo digo que si tengo un espacio de Hilbert, yo puedo calcular la norma de x como este supremo. Noten que, ¿qué está haciendo este supremo? Recuerden que x es un punto fijo. O sea, si me tomo x un punto fijo, la norma de x simplemente agarro y hago todos los productos interiores, ¿sale? Con y, me tomo su módulo, obviamente perdón, si hago todos los productos interiores con y, de tal modo que y tenga módulo menor, bueno, perdón, norma menor o igual que 1, hago todos los productos interiores, o sea, hago correr esto sobre y luego me fijo en su valor absoluto y de ahí me tomo el supremo. Entonces, parece una forma un poco rebuscada de calcular una norma, pero esto va a ser clave para algo que vamos a hacer después, ¿sale? Entonces, esta es una observación. Primero, o sea, si yo estoy hablando de que esta cosa es igual a este supremo, pues primero tendría que ver que en efecto este conjunto, el conjunto de todas las y's en x tal que la norma de y sea menor o igual que 1, cuando yo calcule su producto interior con x y saque su módulo, este conjunto es acotado, ¿sale? O sea, es no vacío y acotado, para hablar del supremo, y luego ver que esta cosa es del supremo. Entonces, esto no es difícil, o sea, ver que este conjunto es acotado, se sigue de una manera muy fácil, ¿sale? Entonces, vamos a hacer este pequeño ejercicio. La razón es la siguiente. Razón. Entonces, yo quiero ver que este conjunto es acotado. Entonces, voy a tomar un elemento típico de este conjunto, ¿sale? Y voy a ver quién la acota, ¿no? Entonces, me tomo un elemento y en mi espacio que tenga módulo, perdón, que tenga norma menor o igual que 1, tal que la norma de y sea menor que 1, y hago el producto interior con x y le saco su módulo, ¿no? O sea, y aquí. Entonces, si yo hago lo siguiente, si yo hago el producto interior de y.x, recuerden que para todo este argumento x es un elemento del espacio que ya está fijo, ¿sale? Esta cosa pues es menor o igual por la desigualdad de Cauchy-Schwarz que la norma de y por la norma de x, ¿no? Pero yo me tomé a y de tal modo que tuviera norma menor o igual que 1. Entonces esta cosa la puedo acotar por 1 por la norma de x, ¿no? Que es la norma de x, ¿sale? Y fue cualquier elemento típico, ¿sale? Entonces estoy diciendo que x es cota superior de este conjunto, ¿ok? Como es cota superior, bueno, y además es claro que este conjunto es no vacío, ¿no? Tal vez eso lo debe haber escrito primero. O sea, es claro que este conjunto no es vacío. ¿Por qué? Pues porque el 0 vive en este conjunto, ¿no? Si me tomo y igual a 0, y sería un elemento que tenga norma menor igual que 1, y además cuando hago el producto interior de y con cualquier vector, pues es 0. Entonces, este conjunto es no vacío porque el 0 está ahí y además estoy diciendo que está acotado superiormente, ¿no? Entonces, déjenme, lo escribo un poco más en orden. Lo que dije, ¿no? Razón. Primero, pues el 0 está en este espacio, en este conjunto. Para no estar escribiendo tantas veces el conjunto, lo voy a llamar gato, ¿no? Ahí si quieren ustedes escriban, ¿no? Razón, el 0 está en gato, ¿no? Pues, ¿por qué el 0 está en gato? Es lo que les digo, ¿no? Eh, pues 0 es un elemento que tiene obviamente norma menor o igual que 1, y además el módulo de 0.x, pues es 0, ¿no? ¿Sale? Entonces aquí si quieren la justificación, ¿no? Es decir, este conjunto gato es no vacío. Gato es no vacío. Y además de que es no vacío, pues es acotado superiormente, ¿no?
Y si yo me tomo un elemento en mi espacio que tenga norma menor o igual que 1, entonces justamente lo que acaba de decir, ¿no? Hago el producto punto de y con x, acoto por la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Como y tiene norma menor o igual que 1, pues esto es menor o igual que la norma de x, ¿no? Es decir, x es cota superior de gato, ¿no? Y pues por lo tanto ese supremo existe, ¿no? X es cota superior de esta cosa, además esta cosa es no vacía, entonces existe el supremo y además de una vez puedo decir que el supremo de gato, que es este conjunto, no lo olviden, es menor o igual que la norma de X, ¿no? Por ser cota superior y el supremo recuerden que es la más chiquita de las cotas superiores, ¿sale? Entonces ya tengo una parte de lo que quería demostrar. Recuerden que yo quiero demostrar esto. Entonces ya tengo que el supremo está por abajo o es menor o igual y ahora quiero ver que X es menor o igual que el supremo, ¿no? Entonces aquí es bastante sencillo, pero lo voy a hacer en dos casos, ¿no? Voy a ver qué pasa si X es cero. Si X es cero vamos a mostrar muy rápidamente que esta cosa pues es cero. Y si X es distinto de cero, pues voy a mostrar que la norma de X vive en este conjunto. Y por lo tanto, X, la norma de X se quedaría por debajo del supremo, ¿sale? Es la idea. Entonces, eh, si X es igual a cero, entonces nota que este conjunto, o sea, nota que gato, bueno, lo voy a escribir, y.x, tal que la norma de y sea igual a cero, pues exactamente lo mismo que este conjunto, ¿no? Es el producto interior de 0.x, ¿no? Tal que la norma de, bueno, sí. Ay, ya lo siento, es y.0, tal que la norma de y sea menor a 1, ¿no? Sí, aquí apenas si me cupo esto. A ver, déjenme, intento hacer esto un poco más pequeño para que quepa, ¿no? Eh, menor o igual que 1, ¿no? Aquí. Y aquí voy a hacer un zoom. Esto es y.0, tal que la norma de y es menor o igual que 1, ¿no? ¿Sale? Y bueno, y.0 siempre es 0, ¿no? O sea, esta cosa bueno, al 0, tal que la norma de y si es menor o igual que 1, que vendría siendo 0, ¿no? No estoy diciendo nada aquí. ¿Sale? Ok. Y bueno, pues ya lo tengo, ¿no? Entonces, la norma de X, pues recuerden que es la norma del vector 0, que esto coincide en el supremo del conjunto 0, ¿no? Que esto, pues, por toda la cadena de igualdades, es justamente esta cosa, ¿no? Y.x, tal que la norma de y es menor o igual que 1, ¿sale? Entonces estoy diciendo que la norma de X está por debajo de este supremo, ¿no? Ahí. Aquí me faltó escribir supremo. Lo escribo. Supremo de justamente esto, ¿no? Y.x, tal que la norma de y sea menor o igual que 1. Ok, entonces ya que tengo esta parte. Entonces, ¿qué he demostrado aquí? Pues que si x es 0, pues se cumple esto, ¿no? Directamente. Ahora, si x no es 0, también es bastante sencillo. Déjenme solo agarro otra hoja. A ver. Ok, nos dejen que cargue esta cosita. Ok, va. A ver,
Ahora, si x fuera distinto de 0, si x no es 0, pues yo sé que la norma de x, pues la puedo ver pues, como la norma de x al cuadrado entre la norma de x. ¿Sale? ¿Por qué hago esto? Pues para vincular la norma de x con el producto interior, ¿no? Y un vector unitario. Esto es lo mismo que, ¿qué? Que x punto x. Bueno, voy a hacer esto entre la norma de x, ¿sale? Por la norma de x, que acuérdense que la norma de x al cuadrado justamente es el producto punto de x con x, ¿no? Esto es lo mismo que 1 entre la norma de x por x. Bueno, voy a poner el x arriba. Punto x, ¿no? ¿Sí? Entonces, estoy diciendo que la norma de x, pues es lo mismo que un vector y, punto x, donde y es esta cosa, o sea, donde y es x entre la norma de x. Y además noten que la norma de y, pues es la norma de este vector. Entonces sacaría la norma de esto es un real positivo, entonces esto sale de la norma y me quedaría la norma de x entre la norma de x, ¿no? Que es 1, ¿no? O sea, lo escribo. Esto es la norma de x entre la norma de x. Que esto es 1, ¿no? Por lo que mencioné. ¿Sale? ¿Qué estoy diciendo entonces? Estoy diciendo que esta cosa pertenece a este conjunto, ¿no? Pertenece a gato, ¿no? La norma de x es x punto un elemento que tiene norma menor o igual que 1, ¿sale? Entonces, pues la norma de x es uno de estos elementos. Es un elemento de gato, ¿sale? Ok, como es un elemento de gato, entonces recuerden que el supremo es cuota superior, ¿no? Es decir, está por arriba de todos los elementos. Entonces la norma de x se queda por debajo del supremo. De gato, que recuerden que el gato es este conjunto. Digo, esto lo estoy haciendo muy a detalle, aunque se puede hacer. Si no explicara tanto, sería como en 2 o 3 renglones, honestamente. Sale, pero bueno, como es una sesión extra y todo eso, pues hay que explicar un poco más, ¿no? Las cosas, ¿no? Para que todo quede bastante claro, o lo más claro posible. Entonces, en efecto, yo siempre puedo calcular la norma de x como este supremo, ¿sale? ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque estoy vinculando un aspecto de la norma con un aspecto del producto interior. Y el producto interior además lo puedo vincular por el teorema de representación de redes con funcionales. Entonces, lo que estoy haciendo en realidad, eso se va a ver más adelante, es calcular la norma de x a través de su dual. Pero eso lo voy a mencionar un poco mejor más adelante, ¿sale? Entonces, en efecto, esta fórmula se cumple, ¿sale? Esta fórmula es muy importante para lo que vamos a hacer después y la voy a ocupar, entonces la voy a subrayar con un amarillo. A ver. Entonces no se les olvide esta fórmula porque va a salir más adelante. Ok. Ok. Por un lado. Ahora vamos a sacarle provecho de otra forma a lo que hemos visto, ¿sale? Entonces ya pudimos calcular la norma de x a través de esta condición. A ver. Entonces vamos a dejar esto, vamos a pensar que fue un ejercicio ahí medio random que uno le ponen a hacer. No es difícil, la verdad. Es bastante sencillo. Y ahora quiero hacer otra discusión, ¿sale? Y luego conectarla con esta. A ver, ¿de qué va la siguiente discusión? Pues miren, ustedes tienen X, un espacio que tiene producto interior, ¿no? O sea, piensan que X es un espacio de Hilbert, o si no es un espacio pre-Hilbert finito dimensional, ¿no? Cualquiera de los dos casos que piensen, siempre y cuando se valga el teorema de representación, son equivalentes para todo lo que voy a decir, o sea, va a cumplir todo lo que voy a decir adelante. Entonces tienen X un espacio vectorial, con un espacio de Hilbert, ¿sale? Entonces, si esta cosa es un espacio de Hilbert, pues es un espacio normado, ¿sale? Y por acá tienen al espacio X, ¿no? Al dual. Si estoy pensando que este es un espacio de Hilbert, pues piensen que este es el dual topológico,
Si están pensando que este es un espacio finito dimensional, pues piensen que este es el dual de toda la vida, ¿no? El dual algebraico, ¿sale? Entonces yo ya tengo una manera de vincularlos, ¿no? O sea, yo tengo una manera de vincularlos por una función j. Esta función, recuerden, que es una biyección, o sea, esta función es biyectiva. Es decir, tiene una inversa, ¿no? Si lo quieres ver así. O sea, existe la inversa, j a la menos 1, ¿sale? Además, este tiene una estructura de espacio normado. Entonces, yo quiero heredarle una estructura de norma a este espacio. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, pues con la j, ¿sale? O con la inversa de la j. Es decir, si tengo una funcional acá, pues existe un elemento acá, ¿sí? En el espacio, que justamente te representa esta funcional. O sea, recuerden que esta cosa es tal que fx sub f, pues es lo mismo que f, ¿no? ¿Sale? Que te la representa, ¿sale? Entonces, si yo quiero calcularle o quiero heredarle una norma a este espacio, o sea, yo quiero heredarle una norma a este espacio a través de esta norma, ¿sale? ¿Cómo lo voy a hacer? Pues con la j. Tengo que agarrar una función, no puede ser cualquier biyección, esta biyección tiene que cumplir una característica, y es que tiene que tener una estructura que respete pues la estructura algebraica o que lo respete lo más que se pueda, ¿sale? En este caso, esta cosa, digamos que de alguna manera sí respeta la estructura algebraica porque tiene una estructura de semilinealidad. No va a hacer falta la linealidad para poder hacer esto que voy a hacer, ¿sale? Pero sí, esta cosa no puede ser cualquier biyección, ¿sale? Voy a agarrarme esta en particular. Ok, entonces es justo lo que les digo. Si yo quiero heredarle una estructura de norma al dual, pues lo puedo hacer mediante el mismo espacio a través de la j. ¿Sale? ¿Por qué? Pues yo sé que para cada f pues existe un único elemento acá, o sea, justamente por ser biyección. Y entonces si yo quiero calcular o definir la norma a esta cosa, pues la regreso y le calculo la norma a esta cosa. ¿Sale? Entonces es una manera bastante natural de heredar estructuras a través de funciones que respeten justamente estructuras. ¿Sale? Entonces la idea es la siguiente. Ok, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a proponemos una norma en el dual. Lo voy a denotar. Como es una norma en X, lo voy a poner X, porque aquí voy a trabajar con dos normas, entonces para no confundirlos. Entonces aquí le voy a poner estrella, ¿vale? Refiriéndome a que esta norma vive en el dual. Proponemos esta función, queremos ver que es una norma, como lo siguiente. Esta va a ser una función que vaya del dual a los reales no negativos, ¿sale? Proponemos esta función dada por lo siguiente, ¿no? Como les digo, la norma de f en el dual, ¿quién va a ser? Pues simplemente, a veces para no cargar la x, también la podemos denotar simplemente así, estrella, ¿sale? Para cargarnos la x y que no sea tan engorroso, pues. Pues la definimos como quién. Pues va a ser la norma, pues de la imagen inversa, ¿no? De j a la menos 1 de f. ¿Sale? Ok. A ver. Entonces proponemos esa función dada por esta cosa. Y la afirmación es que esta cosa es una norma. O sea que dice afirmación, esta cosa es norma para el dual. Para el dual. Ok. Entonces la razón no es difícil. La verdad es que todo se va a seguir de que ya tenemos una norma en X y de que J es una función semilineal. ¿Sale? Entonces, ¿cómo lo probamos? Pues es bastante fácil. O sea, esto es un ejercicio de solo arrastrar el lápiz. Entonces, sean F, G y H elementos en el dual y, no sé, un lambda en el campo. ¿Sale? Entonces, pues hay que probar que cumple las propiedades de norma. La primera propiedad es que la norma tiene que ser no negativa, ¿no? Entonces, pues no sé, la norma de F en el dual, pues como les digo, es bueno, lo que quiero que sea norma,
es esto, ¿no? ¿Sale? Pero esta cosa es norma, ¿no? O sea, esta cosa es una norma en X. Por ser norma en X, pues es no negativo, ¿no? Entonces, las propiedades, les digo, van a ser bastante sencillas. La segunda propiedad es que esta cosa es cero, si solo sí es cero. Bueno, si solo sí, la funcional es cero, ¿no? Entonces, eh, si la norma de f es igual a cero, a ver, ¿quién es la norma? Bueno, aquí podemos hacer una pequeña observación, ¿no? Eh, o sea, puedes observar que la función que representa, bueno, sí, justamente, j a la menos 1 de la función cero, pues sería cero, ¿no? A ver, si quieren que lo podemos observar. Observación. eh, si f es idénticamente cero, entonces, pues f de x, f de z, es lo mismo que el producto interior de 0 con z, ¿no? Bueno, es 0, que es lo mismo que el producto interior de 0 con z, perdón, de z con 0, ¿no? Con el vector 0, ¿sale? Para todo z en z. ¿Cuál z? Para todo z en x, ¿no? Es decir, ¿esto qué quiere decir? Pues que esta función la está representando, el vector que la representa pues es el vector 0, es decir, j a la menos 1 de la función f es 0, ¿sale? Es el vector 0. Ok, sale pues. Entonces, supongamos que... A ver cómo lo escribo, nada más que pensar tantito. Pues sí, ¿no? Supongamos que la norma de f en el dual es 0. Bueno, no. Si quiero lo hago así, ¿no? Así, la norma de f, estoy pensando que esta cosa es 0, pues vendría siendo la norma de j a la menos 1 de f, que esta cosa, pues por lo que ya dije, es la norma del vector 0, ¿no? Que es 0, ¿sale? Y además, si supongo que la norma de f es igual a 0, esto pasa así solo si, por definición de la norma, pues j a la menos 1 de f, pues es 0, ¿no? Esto es por la definición o por cómo estoy definiendo la norma. Como esta es una norma por propiedades de la norma, pues esta cosa es 0, sí, solo sí, este vector es 0, ¿no? Sí, solo sí. F es el vector 0, ¿no? Perdón, j a la menos 1 de f es el vector 0. Es igual al 0 de x, ¿no? Y bueno, esto pasa así solo sí. ¿Sale? F, bueno, si esta cosa es el vector 0, estoy diciendo que bueno, sí, justamente, que el vector que me representa la función, pues es el vector 0, ¿no? Es decir, si solo sí, f de z es lo mismo que el producto interior de z con 0, ¿no? Para todo z en x. Y bueno, esto pasa, si esto pasa, entonces f es idénticamente 0, ¿no? Porque este producto interior es 0 para todo z en x, ¿no? Entonces f es idénticamente 0. Ok, vendría siendo como que yo creo que la más complicadita, ¿no? Pero solo es arrastrar lápiz. La verdad siento que lo escribí, eh, mm, que bueno, que no lo escribí tan económico, ¿no? Seguramente lo puede haber escrito mejor, pero aquí está la idea básicamente. 3, pues hay que ver que ya probamos que es no negativo, que es 0 si solo si es 0. Habría que probar que escupe escalares más o menos con el módulo y además que se cumple la desigualdad del triángulo. Pero eso ya es realmente sencillo, ¿no? Entonces, la norma de lambda veces f, pues ¿quién vendría siendo? Pues vendría siendo, por definición, la norma de j a la menos 1 de lambda f, ¿no? Aquí
uso que esta cosa es semilineal, entonces el lambda lo puedo sacar de la j a la menos 1 conjugándolo. Entonces esto me quedaría lambda conjugado j a la menos 1 de f. ¿Sale? Aquí a lo mejor me faltaría poner un poco más, ¿no? Las normas, pero como dicen, ¿no? Al buen entendedor. O sea, esto es en el dual, esto es en X y esto es en X. ¿Sale? Bueno, creo que las demás sí las puse. Bueno, ahí si se me va una, pues ahí se la ponen ustedes. ¿Sale? Y bueno, esta cosa es una norma en X, entonces esta cosa sale con su módulo, ¿no? Esto es el módulo de lambda conjugado por j a la menos 1 de f. Y entonces, y bueno, el módulo del conjugado de un complejo, pues es lo mismo que el módulo del complejo, ¿no? Sin conjugar. ¿Sale? J a la menos 1 de f, y pues me regreso, ¿no? XX. Y bueno, por definición justamente de la norma, esto es lambda por la norma de f en el dual, ¿no? Bueno, lo que quiero que sea norma. ¿Sale? Entonces, como les digo, la verdad es que esto es bastante fácil. ¿Qué me falta? Pues me falta solo una propiedad más, que es la desigualdad del triángulo, que también es análoga a todo lo que acabamos de hacer, ¿no? Entonces déjenme agarrar una hoja más. Vamos a agarrar una hoja más. A ver. Ya se me están acabando las hojas. Bueno, a ver. Y bueno, lo último que hay que checar es que se cumpla la desigualdad del triángulo, ¿no? Entonces, 4. 4. ¿Quién sería la norma de f más g en el dual? Pues sería la norma de j a la menos 1 de f más g. Entonces, la definición, ¿no? ¿Sale? ¿Esto quién es? Bueno, yo sé que la j es semilineal, en particular es aditiva. Entonces, j a la menos 1 de f menos, perdón, más j a la menos 1 más j a la menos 1 de g. Ok. Y esto es una norma. Recuerden que estos son vectores en x, entonces vale la desigualdad del triángulo. Aquí, para esta norma. Esta cosa vendría siendo menor o igual que la norma del primero más la norma del segundo. ¿Sale? Y esto por definición de norma, o por definición de la función, pues es esto, ¿no? Entonces cumple la desigualdad del triángulo y pues, por lo tanto esta cosa sí es una norma. O sea, por lo tanto esta cosa, como la definí, sí es una norma. Es norma para el dual. Ok, ahora ya que vimos que esta cosa es una norma, noten lo siguiente. Chéquense. A ver, me voy a tomar f un elemento en el dual, ¿no? Justamente por el teorema de representación de Riesz, existe un único elemento que la representa, ¿no? O sea, este es el j a la menos 1. Entonces, y aquí es donde voy a usar el teorema de representación de Riesz en este paso que voy a hacer. Entonces, sea f un elemento en el dual. Entonces, bueno, también para definir la norma la tuve que usar, pero aquí es clave también, ¿sale? Entonces, existe un único elemento en mi espacio, ¿sale? De tal manera que, como les digo, esta función se representa. De tal manera que f x sub f, ¿sale? Es lo mismo que f, ¿sale? Recuerden quién es esta, ¿no? O sea, recuerden que fx sub f de x, bueno, de z para no confundir, es el producto interior de z con x sub f, ¿no? Para todo z en el espacio. ¿Sale? Ok. Bueno. Entonces me tomo un elemento acá, entonces se cumple esta cosa. Además, voy a calcular la norma de esta cosa. Además, la norma de f, pues ¿quién es? Pues como yo la definí, es j a la menos 1 de f, ¿sale? En x. Pero ¿quién es j a la menos 1 de f? Ah, pues es este. Es el que me da el teorema de representación de Riesz. Entonces esta cosa la puedo cambiar por la norma
de x f en x. ¿Sí lo ven? Y esto lo calculé, ¿no? Esto lo calculé con un supremo. Hay que recordarlo si quieren. Yo dije que la norma de cualquier vector se puede calcular como esto, como el supremo de los módulos del producto punto de x con y, donde y lo hago correr sobre vectores que tengan norma menor o igual que 1, ¿sale? Entonces voy a aplicar el ejercicio. Aquí, ¿sale? ¿Esto quién es? Pues esto es igual al supremo de lo siguiente, ¿no? El supremo del módulo de y punto x sub f, ¿sale? Tal, bueno, módulo, tal que la norma de y es menor o igual que 1, ¿no? ¿Sale? Perfecto. ¿Y esto quién es? Esto es el supremo del módulo de y punto... Bueno, a ver, aquí eso lo voy a cambiar. Entonces, ¿esto quién es? Bueno, si ustedes se dan cuenta, esta cosa... Bueno, si quieren aquí, para que se vea un poco más claro, z es muda, ¿no? O sea, justamente z es donde estoy evaluando la función, ¿no? Entonces aquí lo puedo poner como... Bueno, no. Bueno, sí. Da igual donde lo cambie. Lo voy a cambiar aquí para que se vea un poco más claro, ¿no? O sea, esta función valuada en y, pues es lo mismo que este producto punto, ¿no? Para toda y en x, ¿no? ¿Sale? Entonces, noten que esta cosa, tal vez esto lo hago para que sea más claro. El índice es mudo, entonces esto no debería causar conflicto, pero solo para que sea un poco más claro. Pues es lo mismo que esto, ¿no? Que es lo mismo que esto. Es decir, esta cosa es esta función. Es esta función valuada en y, con y menor o igual que 1. Entonces aquí es donde uso esto. Entonces, esta cosa la puedo cambiar por lo siguiente. Yo digo que esta cosa es lo mismo que f sub xf de y, ¿sale? Aquí estoy usando esto, ¿sale? Tal que la norma de y es menor o igual que 1. ¿Y quién es esta? Pues esta, por el tema de representación, es f, de hecho, ¿no? Es la f que yo tenía. Entonces, de hecho, esto es lo siguiente. Este es el supremo. ¿De quién? Del módulo de f, valuado en y, tal que la norma de y es menor o igual que 1. Sale, pues. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Pues lo que estoy haciendo es lo siguiente, o lo que estoy deduciendo es lo siguiente. Entonces, la norma de f en el dual, pues la puedo calcular de la siguiente forma. Agarro, y bueno, ahorita les voy a decir por qué lo quiero ver de esta forma. Agarro, evalúo f en todas las y's que tengan norma menor o igual que 1. Me tomo su módulo, ¿sale? Y me tomo el supremo de esa cosa. Ok, y bueno, esta cosa, pues yo ya sé que coincidía con la norma de x. O sea, esta cosa, estoy demostrando que esta norma la puedo ver así. O sea, que la norma inducida por la J es esta cosa. O sea, si X es un espacio de Hilbert, entonces yo puedo, una forma de calcular la norma de F es así. Aquí noten qué es lo que cambia de todo. O sea, ¿por qué lo estoy viendo así? Porque estoy calculando la norma de F, ahora sí que en términos de F misma, ¿sale? Donde estoy haciendo variar esta X. Y aquí no estoy usando, bueno, aquí esto, o sea, si yo disfrazo todo, o sea, imagínense que yo hubiera llegado y les hubiera dicho, bueno, voy a definir la norma de f como lo que sigue. Y defino esto, y les digo, a ver, si yo defino esto, suponiendo que no hubiéramos tenido toda la discusión anterior, y yo llego y les digo, la norma de, voy a definir esta cosa como esta cosa. Entonces ustedes prueben que eso es una norma, ¿no? Sería, a priori sería como, pero bueno, aquí, ¿a ti cómo se te ocurrió definir la norma de esta forma? O sea, ¿por qué estás definiendo la norma de esta forma? Y la razón está muy escondida, pero el que tiene la respuesta es el teorema de representación de Riesz. El teorema de representación de Riesz indudablemente me induce una norma sobre el espacio dual. Y si nosotros rascamos un poquito,
podemos ver que esta norma es equivalente a esta cosa. Es decir, si tenemos un espacio de Hilbert, son equivalentes definir la norma de esta forma a definir la norma como se las dije, con la j a la menos 1. Ahora, ¿qué ventaja tiene esto? Bueno, pues que a veces, o sea, a veces hay casos donde es sencillo calcular, o sea, calcular quién es, porque recuerden que esto es, de hecho, esto, ¿no? Esto es esto, de hecho, ¿no? Por ejemplo, cuando tienes un espacio de Hilbert finito dimensional, es muy fácil calcular quién es la imagen inversa de f con esta j. Ahora, cuando, perdón, cuando, aquí se me está yendo la idea. Cuando esta cosa no es un espacio finito dimensional, calcular esta j a la menos 1 de f, o sea, ver quién es el vector que te lo representa, ya no es una fórmula explícita, ya no es trivial, ya no es sencillo, es bastante complicado. Entonces, pues teóricamente, pues está bien esto, ¿no? Pero bueno, resulta que es mucho más fácil calcular la norma así. Entonces va a decir, no, se ve muy complicado, pero realmente es más sencillo, ¿sale? Porque todo juega en términos de la f, ¿sale? Aquí les digo, si el espacio es finito dimensional, esta cosa es bastante sencilla. De hecho, esto lo dijimos, nosotros cuando hicimos el teorema de representación de Rives para espacios vectoriales finito-dimensionales, nosotros dimos una fórmula explícita de quién es este. No sé si se acuerdan quién es este, o sea, nada más para recordarles, j a la menos 1 de f, pues era la suma desde, suponiendo que el espacio es finito-dimensional y tiene dimensión n, y tienes una base ortogonal, pues el vector que me lo representa estaba dado por la siguiente forma, ¿no? Desde 1 igual con n, de f de los BI, donde estamos suponiendo que BI eh, es una base ortonormal del espacio por BI, ¿no? O sea, en este caso es bastante sencillo calcular la norma de f. Ahí es muy sencillo. Pero cuando el espacio es de Hilbert y no es finito dimensional, esto ya no tiene una fórmula explícita, ¿sale? Entonces, no es fácil saber quién es el vector que me lo representa. Y aquí digamos que de alguna manera, aquí parece que la J ni está jugando, solo está jugando la misma F. No estoy metiendo otra cosa más que no sea la F. ¿Sale? Entonces, si yo tengo un espacio de Hilbert, les repito, yo lo que acabo de hacer es inducir una norma al espacio dual. Y luego lo que hice, justamente por el primer ejercicio, es ver que esta norma, de hecho, queda caracterizada de esta forma, ¿sale? Y aquí, simplemente aquí ni siquiera estoy recurriendo, o parece que no estoy recurriendo, que en realidad sí, a la estructura de producto interior, ¿sale? Entonces, vamos a pensar, bueno, ¿qué pasaría si el espacio no es de Hilbert? A ver, si tengo un espacio que es un espacio normado, entonces sea X un espacio vectorial normado, ¿sale? Y me tomo pues esta cosa igual, tiene un dual. Bueno, a ver, vamos a motivarlo de una mejor manera, ¿sale? Entonces, supongamos que tengo este espacio, ¿no? Y por aquí tengo su espacio dual. Pensemos ahorita que este espacio es el dual algebraico, si quieren, ¿sale? Vamos a pensar que esta cosa es el dual algebraico ahorita. O sea, son simplemente transformaciones lineales que van del espacio al campo, ¿sale? Aquí no tengo y supongamos que es un espacio vectorial normado y además que esta cosa no cuenta con la estructura de producto interior. Voy a suponer que esta cosa no tiene una estructura de producto interior, ¿sale? Entonces la pregunta es, ¿cómo definimos una norma para este espacio? Aquí ya no podemos hacer esto de la J, porque justamente J se vale cuando es un espacio de Hilbert, ¿sale? Entonces, en principio, no tenemos eso de la J, o sea, no existe esta J que me pueda regresar esta función. Entonces, aquí, para definir una norma, y además queremos que, pues, obviamente, la norma que le vamos a extender a pues, coincida con la norma que tenemos para los espacios de Hilbert. En particular, cuando este es un espacio de Hilbert, nos gustaría hacer que esta cosa coincidiera, para no tener como normas distintas, o sea, no hay que trabajar de distinta forma los espacios, sino más o menos con la misma estructura, ¿sale? Entonces, híjole, aquí ya es un poco complicado y a priori para definirle una norma a este espacio no es trivial o no es fácil. Pero aquí justamente noten que cuando yo pude definir esta norma, ¿qué pasó? Pues aquí a priori ni siquiera está jugando
aparentemente el producto interior, simplemente jugó la misma f, ¿sale? Entonces uno puede decir, bueno, ¿qué tal? Que yo defino la norma copiando esta idea, o sea, le puedo copiar esta idea. ¿Por qué? Porque aquí pude ver la norma a través de ¿qué? Simplemente de la función, ¿sale? Y digamos que me boté la estructura de producto interior, por así decirlo, que sí está ahí, pero está escondida. Entonces, si yo quisiera definirle una norma a este espacio, pues puedo justamente definirla de esta, o puedo intentar, al menos, esa es una primera idea, definir la norma de una función en el dual como esta cosa, ¿sale? Solo que aquí pasa algo impresionante, ¿no? Primero, recuerden que nosotros cuando probamos, o sea, esta cosa pues está bien definida, simplemente porque esto vimos que era la norma de X, ¿no? Que fue a través de este ejercicio, no sé si se acuerdan, pero fue a través de este ejercicio lo que nos lo dio. Y lo primero que hicimos es notar que este conjunto realmente sí es acotado, ¿sale? Y pues por lo tanto este conjunto, al ser el mismo, pues va a ser acotado. Aquí va a pasar algo interesante. Resulta que no es cierto que todas las funciones en el dual de un espacio que no sea de Hilbert esté acotado. O sea, que este conjunto esté acotado. Eso no lo podemos garantizar, ¿sale? O sea, si te tomo un elemento f en el dual de X, digamos, de este espacio X, ¿sí? A priori, así de una manera evidente, que este conjunto, el conjunto de las f de Y al que Y tenga norma menor o igual que uno, sea acotado, ¿sale? No hay nada que me lo garantice. En cambio, para un espacio de Hilbert sí, justamente el teorema de representación de Riesz me dice que este conjunto es acotado, básicamente, sí, solo si este conjunto es acotado. Y este demostramos que era acotado, ¿sale? Porque en el fondo son el mismo. Y esto me lo da Riesz otra vez Riesz es el que me garantiza todo esto. Riesz está jugando un papel sumamente importante en todo este tipo de cosas. Acá no. Acá yo a priori no puedo garantizar. O sea, si yo defino la norma, o sea, si quiero definir una norma, digamos, igual le voy a poner estrella, que vaya del dual de X al a los reales, y lo quiero definir como lo siguiente. F de X, bueno, voy a poner Y para que sea lo mismo, tal que la norma de Y es menor o igual que 1. O sea, esta podría ser una buena idea, ¿no? No hay nada que me garantice que este conjunto sea acotado, y de hecho no lo va a ser. O sea, en general este conjunto no va a ser acotado, ¿sale? O sea, esto no va a pasar. Entonces, si yo quisiera definir, o sea, quisiera amarrarme a esta definición, primero que tengo que pedirle a este conjunto. Bueno, no va a ser sobre el dual, o sea, sobre el dual así a secas. Va a ser sobre las funciones en el dual que cumplan que este supremo exista. Entonces, primero, ¿qué tengo que hacer? Como les dije, tengo que fijarme en las funciones en el dual que esta cosa exista. Entonces, y aquí pasa algo impresionante, algo que no sé, uno no se espera, honestamente yo no me lo esperaba, pero que es sorprendente. Y es lo siguiente, o sea, voy a decir, sea, esto inspira la siguiente definición. Chéquense, está precioso. Entonces, sea X que es un espacio vectorial normado. ¿Sale? Entonces aquí tienes el dual algebraico, o sea, todas las transformaciones lineales que van del espacio al campo. ¿Sale? Sea, definición, lo voy a poner así, definición. Decimos que f, un elemento en el dual, una función es acotada, si existe de supremo, ¿no? Si este conjunto, ¿el conjunto de qué? De la norma, perdón, del módulo de f de x, voy a poner y para que todo sea consistente, tal que la norma de y sea menor o igual que 1. Si este conjunto, si el conjunto, bueno, si el conjunto, si este conjunto es acotado, ¿sale? Ok,
Ahora, aquí pasa algo impresionante. Recuerden qué hacía Rice. Justamente el teorema de representación de Rice, o sea, te garantiza que estas cosas sí era acotada, pero no para cualquier función, ¿no? Justamente aquí se los enuncié. O sea, para que esta cosa sea acotada, o sea, para que este conjunto exista, pues tuvo que existir el X que me lo representa. No sé si se acuerdan, esta de acá. Pero para que existe ese X que me lo representa, además de que este elemento esté aquí en el dual algebraico, tiene que estar en el dual topológico, es decir, tiene que ser continua. ¿Sale? Y aquí, oh sorpresa, esto es lo maravilloso. Resulta que poner esta condición, o sea, si yo pongo esta condición, si f cumple esta condición, es equivalente, o sea, esto se demuestra, pero esto es equivalente a que la función sea continua. Esto pasa así solo si. ¡Wow! F es continua. ¡Qué sorpresa! ¿Sale? Y eso es algo sorprendente. Es algo bastante sorprendente. Porque igual tienes el dual topológico. O sea, si quieres definirle una norma al dual, tendría que ser al dual topológico. Los espacios de Hilbert también. Entonces, les digo, uno como que hace, o sea, para definirle una norma a esta cosa, dice, pues voy a hacer como que es de Hilbert. Y lo sorprendente es que como que se recupera algo de información. O sea, como que estamos usando, intentando usar o forzar a que las cosas cumplan con lo que nosotros sabemos que ya cumple. Pero bueno, aunque no sea cierto, ¿no? Aunque no lo sepamos, pero wow, lo impresionante es que esta condición es equivalente a que la función sea acotada. Y además, si yo defino la función como le estaba diciendo para este conjunto de las funciones continuas o acotadas, resulta que esta cosa sí es una norma, o esto se puede probar. O sea, si yo voy a definir este espacio como el conjunto de las funcionales en el dual, si quiero le pongo, no sé, verde, que al final se denotan igual, ¿no? O sea, tiene que ser, sí tenemos que como aprender a hacer eso, ¿no? Pero, o sea, definimos el dual topológico, el top, como eso, son elementos en el dual que son acotadas, pero como yo acabo de decir que es equivalente a ser acotada a ser continua, pues son los elementos en el dual, tal que f es acotada. Este es el dual algebraico. Dual algebraico. Acotada. Eso parece un signo de interrogación. Era un paréntesis. ¿Sale? Entonces, wow, qué sorprendente, ¿no? Qué increíble. Y además, pues ustedes pueden probar. Digo, esto solo es una motivación. Digo, me gustaría hacerlo, pero esto no es un curso de análisis. Ustedes pueden probar que esta cosa es una norma para el espacio. Y bueno, uno puede decir, bueno, ok, ya pude definir una norma, o sea, cumplir una norma, ¿no? Si quieren verlo así. ¿Sale? Pero bueno, uno a lo mejor dice, bueno, ahora yo quisiera ver, o sea, si yo tengo un espacio vectorial X normado y un espacio vectorial Y normado, pues también podré, o sea, y me tomo el conjunto, en este caso de todas las transformaciones lineales, ya no van de X al campo, sino de X a este espacio, pues yo puedo como que hacer una extensión de esto, ¿no? O sea, si me tomo T, una transformación lineal de X a Y, otra vez me puedo preguntar, ¿existe este supremo? O sea, ¿existe este supremo? Existe el supremo y voy a hacer una copia tal cual de esto. ¿Qué pondría? Pues aquí f evaluado en y con y menor o igual que. Aquí es la norma en R, ¿no? La norma del campo, la norma del espacio al que está llegando. Entonces aquí es natural hacer esta pregunta, ¿no? O sea, ¿existirá esta cosa? El supremo de t de y, tal que la norma de y. Esta es norma vive en y, tal que la norma de y en. Perdón. Eh, Aquí lo voy a diferenciar un poco, ¿no? La norma de t de x, esta es una norma en y, tal que la norma de x es menor o igual que 1. O sea, existiría esta cosa. Y resulta que otra vez poner esta condición es equivalente a que la función sea continua. Otra vez es impresionante. Y además, si yo defino esta cosa así, esta cosa ya es una norma. También se puede demostrar que es una norma. Les digo, aquí no tengo teoremas de representación, pero el teorema de representación es el que me indica y el que me invita a definir la norma de una manera completamente natural. ¿Sale? Entonces, bueno, de eso quería hablarles hoy.
Esta es una introducción a cómo tendría que ser o cómo tendríamos que definir la norma la norma de un operador, ¿sale? O sea, eh, les digo, ¿no? De hecho, les digo, esta cosa sí va a existir siempre y cuando esta cosa sea continua. Y también porque en los espacios vectoriales de dimensión infinita, eh, pues todas las transformaciones son lineales, son continuas, cosa que no pasa en general para un espacio arbitrario de dimensión infinita. Entonces, pero bueno, cómo se define la norma y todo ese tipo de cosas, y luego este tipo de cosas se estudia, y se estudia cuando los espacios son completos, es una pequeña introducción a lo que es el análisis matemático, ¿sale? Pero les repito, todo esto viene solamente de saber usar bien el teorema de representación de Riesz, porque el teorema de representación de Riesz nos dice o nos explica, ¿sale? Como conceptos del espacio, ¿sale? A través de sus funciones. En este caso nos está caracterizando la norma, ¿no? De un vector a través de esto. ¿Sale? Ok, bueno, pues estuvo muy bonito esta pequeña introducción. Si ustedes quieren saber más de qué va esto, pues los invito a que tomen un curso de análisis matemático o análisis funcional para que vean todo esto después en qué va a desprender. ¿Sale? Y bueno, es algo que se va a hacer mucho, como comentario para cerrar. ¿Cómo estudiamos espacios que no tienen producto interior? Pues hacemos como que tienen un producto interior y vemos qué pasa. Así tal cual. Es una idea que parece como de risa o parece un chiste, pero justamente esa es la idea. Supongamos que tenemos un producto interior y si tenemos un producto interior, pues vemos qué pasa con Riesz y luego intentamos extender las cosas y lo impresionante, esto es verdaderamente impresionante, lo impresionante es que funciona, que todo funciona bastante bien. Eso es lo verdaderamente impresionante. Entonces, el teorema de representación de Riesz también es una, digamos que es como una lámpara que nos guía en la oscuridad para poder estudiar otro tipo de espacios más complicados. Bueno, muchachos, eh, de esto quería hablarles hoy y pues nos vemos en otra ayudantía extra. Cualquier duda o comentario, me pueden escribir o lo podemos checar en clase. Bueno, cuídense. Chao.